Las personas con discapacidad constituyen la primera minoría social de nuestro país, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020. Al menos 8 millones de personas se autodescriben como personas con discapacidad y 14 millones más presentaron alguna deficiencia para realizar tareas cotidianas, por lo que el conjunto podría enumerar 20 millones de personas. Su contexto social, de acuerdo al Coneval, es de pobreza. 4 de cada 10 viven con alguna carencia social, sea en materia de educación, de alimentación, de salud o de vivienda. 2 de cada 10 están en una condición de pobreza extrema y no tienen los recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Es en las personas con discapacidad donde es más notoria la desigualdad y la falta de oportunidades. Una revisión de la justicia social, principio básico de nuestro partido, debe considerar necesariamente a las personas con discapacidad como un grupo prioritario, que requiere una revisión del modelo con el que se forjan las políticas públicas. El 3 de mayo de 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual propone una definición de discapacidad expresada como una condicionante que reduce o limita el acceso de los derechos humanos de las personas que la viven. El modelo social de la discapacidad propuesto por la Convención debe ser la base de las intervenciones gubernamentales y el PRI debe distinguirse entre los demás institutos políticos por adoptarlo como un principio irrenunciable que conducirá a la reducción de las carencias sociales de las personas con discapacidad. Es decir, el modelo social es justicia social, por lo que su adopción es congruente con los principios del revolucionario institucional y por lo tanto debe incorporarse en la Declaración de Principios. En ese sentido, la propuesta que quiero compartir el día de hoy es que en el numeral que establece el apartado de sociedad podamos agregar que el PRI adopta el modelo social propuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual la define como una condicionante que impide o limita el acceso de los derechos humanos de este sector de la sociedad. El modelo social se expresa como finalidad para buscar la vida independiente de las personas que vivimos con esta condición, de modo que puedan ejercer sus derechos y decisiones con plena independencia. Finalmente quiero comentar que he escuchado con mucha atención cada una de las intervenciones. Y cuando hablan de los sectores y de las organizaciones y de la sociedad civil, hablan de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, pero no hablan de las personas con discapacidad. No mencionan a los grupos indígenas, no mencionan a las personas adultas mayores. Y ese, ¿saben qué? Ese ha sido nuestro problema, que nos hemos olvidado de esos grupos. Y hay algo de lo que debemos de sentirnos orgullosos. El PRI es el único partido que tiene una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad. Ningún otro lo tiene. Y debemos alzar la voz por este sector de la población que también vota y que también quiere participar. Porque hay que decirlo muy, muy claro. Las personas con discapacidad, aquí estamos, ya llegamos y no nos vamos a ir. Muchas gracias.